Apocalipsis, capítulo 21, versículo 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica les hablé del 10º cimiento del muro de la Nueva Jerusalén, es decir, del crisopraso. Hoy les compartiré el 11º, esto es, el jacinto, y el duodécimo, la amatista. Hoy finalizaremos con los 12 cimientos de la Santa Ciudad. Ya les he mencionado que la manifestación integral del significado espiritual que representa cada uno de estos 12 cimientos en su conjunto es el perfecto amor espiritual. Y este perfecto amor es la llave para entrar a la Nueva Jerusalén. Ahora bien, ustedes están aprendiendo acerca de estas diferentes clases de corazón espiritual que son necesarios para conseguir lo que hemos denominado la llave de la Nueva Jerusalén. Sin embargo, tendrá la idea completa de esto solo cuando todas las piezas encajen en el lugar correcto.
Cada uno de estos cimientos representa un corazón espiritual, y usted tendrá que grabar estos elementos en su corazón para obtener la llave de la Nueva Jerusalén. Nadie lo podrá hacer por usted. Lo deberá hacer usted mismo si desea la llave de la Santa Ciudad. A través de este mensaje, espero que lleguen a cultivar en su corazón estos 12 cimientos que le darán la llave de la Nueva Jerusalén. Oro en el nombre del Señor para que todos con valentía atraviesen las puertas de la Santa Ciudad. Estimado público, el 11º cimiento de la Nueva Jerusalén es el jacinto. Es una gema transparente de color azulino. El corazón espiritual que simboliza esta piedra preciosa es la pureza y santidad. Pureza es ser transparente y limpio. Por ejemplo, si uno se baña 2 veces al día, se arregla bien el cabello y se pone ropa limpia, los demás dirán que es limpio y aseado. Una pregunta: ¿creen que Dios diría lo mismo de esa persona? Los fariseos y escribas siempre se lavaban las manos antes de comer, siguiendo la tradición de los ancianos. Y cuando los discípulos de Jesús no lo hicieron, le quisieron tender una trampa haciéndole una pregunta. En Mateo capítulo 15, versículo 2, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Jesús les dice lo que en realidad contamina al ser humano. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20 menciona la respuesta de Jesús: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Para Dios, pureza es un corazón sin pecado. Pureza es cuando tiene un corazón limpio, sin mancha, defecto ni culpa. Ahora bien, uno puede lavarse las manos y el cuerpo con agua y jabón diariamente para limpiarse, pero ¿cómo podrá limpiar o purificar su corazón? Lo podrá lavar con agua, pero con el agua espiritual que es la palabra de Dios. Sí, lo limpiará con la palabra de Dios que es el agua espiritual. Hebreos capítulo 10, versículo 22 señala: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Al limpiar su corazón con esta agua pura de la palabra, se percatará de la maldad que hay en él. La preciosa sangre del Señor Jesús hará que examine su corazón y advierta si es sincero o hipócrita. Podrá tener un corazón puro y verdadero en la medida en que obedezca la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando obedece los mandamientos y se despoja de lo que debe despojarse y no hace lo que va en contra de la voluntad de Dios, la falsedad y la maldad saldrán de su corazón. Además, si vive conforme a esos mandamientos, no se contaminará otra vez con el pecado ni con la maldad del mundo, limpiándose constantemente con esta agua pura. De esta manera podrá mantener limpio su corazón. Y Mateo capítulo 5 versículo 8 añade: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una pregunta: ¿no le gustaría ver el rostro de Dios? No es tan difícil hacerlo. Dios nos ha dicho la bendición que recibirán los que tienen un corazón limpio y puro,
y es que verán su rostro. Los que son limpios de corazón verán a Dios cara a cara en el reino de los cielos. Llegarán al menos al tercer reino de los cielos o incluso a la Nueva Jerusalén. No obstante, el verdadero significado de ver a Dios no se limita solo a decir que lo ha visto. Quiere decir que tiene y mantiene una comunión permanente con Dios y que Él le ayudará constantemente. No me malentienda, no es que Dios se le va a aparecer y le va a dar la mano. Quiero decir que incluso en este mundo podrá vivir una vida de la mano de Dios, es decir, guiado por Él. ¿Se imaginan caminar con Dios todo el tiempo? Una pregunta. ¿Qué personaje de la Biblia se le viene a la mente cuando se menciona a alguien que ha cultivado un corazón puro y que ha caminado con Dios en esta tierra? Sí, muchos patriarcas de la fe caminaron con Dios, pero en este caso me estoy refiriendo a Enoc. En Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, podemos leer que Enoc ya caminaba con Dios desde los 65 años de edad, y lo hizo así por 300 años más. Como menciona la Escritura, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos dice la razón por la que pudo ser arrebatado al cielo sin pasar por la muerte física del cuerpo. Señala el versículo: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y añade, preste atención, y antes que fuese traspuesto, es decir, antes que fuera llevado al cielo. Finaliza el pasaje: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Repito, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, Enoc agradó a Dios cultivando a tal grado un corazón puro, sin nada de pecado ni maldad, que no vio muerte. Esto es, que no murió. Por eso fue llevado vivo al cielo. En ese momento, Enoc tenía 365 años. Pero, no se asuste, en esa época las personas vivían hasta los 900 años. Hermano, ¿se ha percatado que un año tiene 365 días? Y Enoc vivió 365 años. De compararlo con el promedio de vida actual, Dios se llevó a Enoc en la plenitud de su juventud, y lo hizo porque lo amaba mucho. En vez de dejarlo en esta tierra, Dios quería tener a Enoc cerca suyo en el reino de los cielos. Podemos apreciar en este hecho lo mucho que Dios ama y se regocija con los que cultivan un corazón puro. Sin embargo, Enoc no alcanzó esta santidad de la noche a la mañana. Hasta los 65 años tuvo que pasar por diferentes tipos de pruebas. En Génesis capítulo 5, versículo 19, podemos ver que Jared, padre de Enoc, hasta los 800 años, engendró, después de Enoc, a muchos hijos e hijas. Por ello, podemos deducir con total certidumbre que Enoc tuvo muchos hermanos y hermanas. Por lo que Dios nos dice en la Biblia, Enoc no debe haber tenido problemas con ninguno de sus hermanos. Nunca debe haber querido destacar. Siempre debe haber dado y debe haber concedido a los demás. Y jamás debe haber reclamado nada. Nunca se debe haber exaltado a sí mismo, ni debe haber buscado los halagos.
debe haberse esforzado en todo lo que hizo y jamás debe haberse resentido si alguno de sus hermanos era más reconocido y amado que él. Eso quiere decir que Enoc no tenía nada de celos. Además, debe haber sido siempre obediente, no solo a Dios, sino también a sus padres. No debe haber sido obstinado, ni debe haber insistido en su propia opinión. No debe haber sido egoísta, ni debe haberse sentido ofendido por nada. Debe haber vivido en paz con todos. Enoc cultivó esa clase de espíritu puro que le permitió ver a Dios. Y cuando llegó a los 65 años de edad, alcanzó el nivel que agrada a Dios y ya podía caminar con Él. No obstante, hay una razón más importante por la que Enoc pudo caminar con Dios. Es porque amaba a Dios y disfrutaba mucho su comunión con Él. Por supuesto, Enoc no tenía ningún apego por las cosas del mundo y amaba a Dios por sobre todas las cosas. Por ejemplo, Enoc amaba y obedecía a sus padres, y aun cuando estaba en paz y apreciaba a sus otros hermanos, Dios era quien ocupaba el primer lugar en su corazón. Disfrutaba de su tiempo a solas con Dios más que la compañía de su familia. Cada vez que miraba al cielo y la naturaleza, extrañaba la presencia del Creador. Les digo algo, si en verdad ama a Dios, mirará a menudo el cielo para ver cómo Dios se manifiesta. Como anhela ir al cielo y desea ver lo celestial, sus ojos estarán fijos en el cielo y podrá ver con facilidad diversidad de arco iris. Hay quienes muy pocas veces miran el cielo, ni siquiera una vez en todo el día. Esas personas no tienen un corazón que anhele ver a Dios, ni lo aman de verdad. Yo mismo, todas las mañanas observo el cielo. Es lo primero que hago apenas me levanto. Abro la ventana de mi habitación y miro al cielo. Hago esto hace mucho tiempo. Volviendo a la prédica, Enoc tenía esta costumbre de mirar al cielo incluso antes de caminar con Dios, y en cuanto empezó a andar con Él, lo hizo con más frecuencia. Proverbios capítulo 8, versículo 17 señala: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Reitero, Enoc amaba y extrañaba mucho la presencia de Dios, y Dios caminaba con Enoc. Les digo un secreto: mientras más ame a Dios, más puro será su corazón, y mientras más puro sea su corazón, más amará y buscará a Dios. Hermano, si realmente ama a su pastor, lo demostrará también con hechos. Una pregunta: ¿se está esforzando lo suficiente para santificarse y llegar a un nivel espiritual mayor? Incluso si lo está demostrando exteriormente, pero no busca a Dios en oración, eso no le servirá de nada. Francamente no puede entender a los que se comportan de esa manera. Interactuar y conversar con aquellos que tienen un corazón limpio y puro es algo fácil y agradable. Aceptan lo que otros les dicen y creen en ellos. ¿Quién, me pregunto, podría sentirse mal y amargado al ver sonreír a un bebé? La mayoría se sentiría bien y también sonreirían al ver sonreír a ese bebé. ¿O acaso uno no se pone contento cuando ve sonreír a un niño, aun cuando éste no sea su hijo? Claro que sí lo hace. Es porque la pureza de los niños contagia a los demás y además estimula el corazón. Dios siente lo mismo cuando ve a uno de sus hijos esforzándose por purificar y cultivar su corazón. Por ello, tiene una comunión especial con esta clase de hijos. Espero que todos se esfuercen por cultivar esta clase de corazón y lleguen a ser hijos predilectos de Dios
con los que anhele estar constantemente. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el último y 12º cimiento del muro de la Nueva Jerusalén es la amatista. Esta gema es transparente y de color violeta claro. Desde tiempos antiguos la clase noble siempre consideró la amatista como una gema muy elegante y de hermoso color. Dios también considera muy hermoso el corazón espiritual que representa la amatista. Tal vez se pregunte, ¿qué clase de corazón simboliza esta gema preciosa? Representa la mansedumbre o humildad espiritual. Esta virtud la encontramos en el capítulo 13 de Primera de Corintios, que trata del amor espiritual. En las bienaventuranzas del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, e incluso en los 9 frutos del Espíritu Santo que menciona la carta a los Gálatas. Es el fruto que, con toda seguridad, llevará a aquel cuyo espíritu ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que vive conforme a la palabra de Dios. El diccionario define mansedumbre como un carácter gentil, bondadoso, apacible, manso y capaz de transmitir calma. Sin embargo, la mansedumbre a la que Dios se refiere no solo se limita a esas características. Los que son gentiles y apacibles por naturaleza se sentirán incómodos con aquellos que no son tranquilos ni gentiles. Cuando ven a alguien que es muy extrovertido o de carácter muy fuerte, se vuelven inmediatamente cautelosos e incluso les resulta difícil interactuar con ese tipo de personas. Estoy hablando de alguien que tiene mansedumbre carnal o física. No obstante, aquel que tiene mansedumbre espiritual podrá aceptar y entender a cualquier tipo de persona. Esta es una de las más resaltantes diferencias entre mansedumbre carnal y espiritual. Por ello, la mansedumbre carnal no agrada a Dios. Todos ustedes deben tener mansedumbre espiritual. Ahora bien, ¿qué cosa es la mansedumbre espiritual y por qué Dios la valora tanto? Mansedumbre espiritual es tener un carácter suave y dócil, y además tener una amplitud de criterio y de corazón para aceptar a cualquier persona. Mansedumbre espiritual es no tener antipatía ni disgustarse con alguien que no piensa como usted. Se refiere a alguien que posee un corazón suave y agradable como el algodón, con el que muchas personas se sentirán bien y en paz. Además, es alguien que puede entender todo con bondad y aceptar todo con amor. Pero hay algo que es imprescindible para alcanzar esta mansedumbre espiritual. Es un carácter íntegro y un corazón amplio. Si es amigable y suave solo con sus conocidos, eso no significará nada. De vez en cuando y cada vez que sea necesario, deberá alentar y aconsejar a los demás, mostrando su bondad y amor con hechos. Mostrar este carácter íntegro es fortalecer a otros, hacerlos sentir bien y, si es el caso, consolarlos. Los que tienen esta mansedumbre espiritual no tendrán ningún prejuicio contra otra persona, ni tendrán problemas con nadie. Por ello, los demás podrán sentir también ese corazón cálido y acogedor, y se sentirán tranquilos al saberse aceptados. La mansedumbre espiritual es como un gran árbol que provee una fresca y enorme sombra en un día caluroso de verano. Si un esposo acoge y acepta con un corazón amplio a toda la familia de su esposa, ella lo amará y respetará. Y si la esposa tiene también ese corazón suave como el algodón, transmitirá paz a su marido y así tendrán un matrimonio feliz. Si esto puede suceder entre padres e hijos, entre hermanos de sangre
y hermanos en Cristo y entre esposos, ¿no cree acaso que esto mismo puede pasar en su propio hogar? ¿Acaso debe haber mucho alimento en su casa para que su hogar sea como el reino de los cielos? ¿Acaso tener siempre en su mesa deliciosos platos y potajes le dará felicidad a su familia? No importa lo lujosamente que viva, si no tiene paz en su hogar, no será feliz. Sin embargo, aun comiendo el alimento más barato, en tanto haya paz en la casa, habrá felicidad en la familia. Si solo piensa en lo material, su familia jamás será feliz. Deberá considerar la opinión de los demás, tener en consideración a los otros miembros de la familia y servirlos como Dios manda. Los hijos que son criados en este positivo entorno familiar no se perderán aun cuando puedan enfrentar dificultades. Como la paz familiar les ha dado seguridad en su vida espiritual, superarán toda prueba, crecerán saludables y serán íntegros y honrados. De igual forma, otras personas encontrarán paz y tranquilidad en los que han cultivado esta clase de mansedumbre espiritual, y Dios los bendecirá. Hermanos y público en general, en este mundo la gente inventa o implementa diversas formas para ganarse el corazón de los demás. Llegan incluso a ofrecer cosas materiales o a usar su posición social o autoridad para ello. No obstante, esos métodos mundanos o carnales no podrán atraer permanentemente el corazón de los demás. Tal vez logre, de manera momentánea, que lo ayuden, pero como en realidad no obedecen de corazón, su actitud cambiará en función de la situación o contexto. Sin embargo, las personas se agruparán en forma natural en torno a los que tienen esta clase de mansedumbre espiritual. Se someterán de corazón y voluntariamente le seguirán. Es porque sentirán una paz y un alivio que no lo encontrarán en el mundo, y así saldrán fortalecidos. Por ello, muchos seguirán a alguien que tiene esta mansedumbre espiritual, y eso se transformará en autoridad espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 5, nos dice las bendiciones que recibirán los que tienen esta clase de corazón y guíen a muchas almas al reino de Dios. Y cita el pasaje: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto quiere decir que atraerán el corazón de muchos, y por ello recibirán por heredad una gran morada en el reino de los cielos. Hermano, nadie vivirá eternamente en esta tierra. Me pregunto, ¿de qué le valdría heredar algo en este mundo? Su heredad estará en el cielo, donde vivirá para siempre. En este versículo, cuando se menciona la tierra por heredad, no se refiere a una porción de terreno en este mundo. Como han guiado a numerosas almas al camino de la verdad, recibirán grandes recompensas. Por eso, en Números capítulo 12, versículo 3, Dios dice esto de Moisés: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entre todos los que vivieron en esa época, dice el pasaje que Moisés era el más manso sobre toda la tierra. Por eso pudo ver a Dios. No significa que vio el rostro de Dios. Vio con sus ojos la espalda y las vestiduras de Dios cuando pasaba. Moisés fue quien lideró al pueblo israelita durante el éxodo de Egipto. Condujo a más de 2 millones de personas y los guió por 40 años en el desierto. Al igual que los padres cuando crían a sus hijos, Moisés los llevó en su corazón y los guió conforme a la voluntad de Dios. Aun si los hijos pecan gravemente, los padres no los abandonarán. De igual forma, Moisés toleró y entendió aún a los que de acuerdo a la ley de Dios merecían ser abandonados y los guió hasta el final
suplicándole a Dios que los perdonara. Hermano, cuando se le asigne una responsabilidad en la iglesia, ahí verá lo bueno que es tener mansedumbre espiritual. Si tiene mansedumbre espiritual, no tendrá problemas en cumplir con sus funciones, no solo en lo que se refiere al cuidado de las almas, sino a cualquier tipo de responsabilidad o labor dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuántas diferentes clases de personas hay en una zona, célula o ministerio? Lo mismo es en los diversos grupos, sea de varones, de mujeres, jóvenes, coro, alabanza, ujieres, etc. No existen dos personas que tengan el mismo tipo de corazón y piensen lo mismo. Todos hemos sido educados y criados en forma diferente. Provenimos de diferentes contextos y todos tenemos un diferente carácter. Sus pensamientos y opiniones serán diferentes. No obstante, el que es manso y humilde podrá aceptar a otros con amplitud de criterio y de corazón. Esta clase de mansedumbre, en la que uno muere a sí mismo y acepta y comprende a los demás, se manifestará en forma evidente en una situación en la que todos insisten en tener la razón. Si usted llega a ser esta clase de guía y líder en su familia, entonces todos le amarán. Lo mismo sucederá en su trabajo y negocio. Si tiene esta clase de corazón, será amado, respetado y gozará de la confianza de su jefe, de sus colegas y de sus subordinados. De seguro que lo logrará. Será bendecido en su entrada y su salida. Prestará a muchos y jamás pedirá prestado. Será cabeza y nunca cola. Eso será posible porque todos lo respetarán. Y como será aceptado por Dios, podrá fácilmente prosperar. Espero que ahora todos se esfuercen por tener más de esta mansedumbre espiritual. Les cuento algo. Todos ustedes saben lo que son las libélulas. Ya las han visto anteriormente. Cuando los miembros del coro Emanuel estaban practicando, entró una de estas libélulas y se posó en los dedos de algunos de estos hermanos del coro y también en algunos hermanos de la orquesta. La semana pasada, infinidad de libélulas aparecieron en el cielo. Muchos hermanos presenciaron esto. Muchos pensaron que esas manchas blancas eran solo luces, pero en realidad eran libélulas. Cuando se fueron acercando, las pudimos ver claramente. Lo vimos por 2 horas. Pueden ver que están a la misma altura de las nubes. Tomó 2 horas para que descendieran. Científicamente, ninguna libélula podría volar a esa altura. ¿Saben cómo se produjo este fenómeno? Ya anteriormente se los he explicado. Se trata de esta especie de túnel o espacio espiritual que existe en el mundo espiritual. Muchos de los hermanos que vieron este fenómeno dijeron que era algo sorprendente y extraordinario. Este espectáculo duró más de 2 horas. ¡Qué vista más maravillosa ver las libélulas bajar del cielo! Esto, creo yo, demuestra que hay espacios espirituales que se vinculan entre sí, lo que demuestra también la existencia de un cielo y un infierno. Si lee el Antiguo Testamento, podrá ver que las codornices y las langostas se trasladaban a través de esos espacios o túneles espirituales. Tal vez se pregunte, ¿de dónde venían? Pues venían del cielo. ¿De dónde más? Les pregunto algo. Cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, ¿creen que subió físicamente hasta esa altura? ¿Se han preguntado alguna vez qué le hubiese sucedido si hubiera continuado ascendiendo hasta la altura en la cual se desplazan los aviones? Hermano, los aviones vuelan a una altura de 4.000 o 10.000 metros y la temperatura fuera de la nave es de 70 grados Celsius bajo cero. Ahora bien, si se expone a esa clase de temperatura tan baja, se congelará en solo 5 o 10 minutos. Una pregunta,
¿Creen ustedes que el Señor subió a esa altura? A esa altitud resulta difícil incluso respirar. Pregúntense, ¿acaso las libélulas son una excepción? ¿No creen que de igual forma se congelarían a esa altitud? Ustedes han visto a esas libélulas descender del cielo. Por 2 horas vimos esto. Y no solo aquí, sino también en otras iglesias manmin. Volviendo al mensaje, oro en el nombre del Señor para que lleguen a tener ante Dios un mejor y más hermoso corazón que el que representa la amatista. Querido público, hasta hoy hemos visto el corazón o la virtud espiritual que representa cada uno de los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Hay diferentes clases de corazón espiritual. Un corazón de fe, de justicia, de sacrificio, de rectitud, de fidelidad, de pasión, de misericordia, de paciencia, de bondad, de dominio propio, de pureza y de mansedumbre. Cuando reunamos en nuestro corazón todas estas características, tendremos el corazón de Jesucristo y de Dios. En una frase, tendremos el perfecto amor. Aquellos que han cultivado este perfecto amor producto de una equilibrada combinación de cada una de las características de estos 12 cimientos podrán con toda seguridad y confianza entrar a la Nueva Jerusalén. Además, sus moradas en la Santa Ciudad estarán adornadas con esas 12 piedras preciosas. Por ello, la belleza de la Nueva Jerusalén superará la imaginación del ser humano. Todo, absolutamente todo, será hermoso. Las moradas, el paisaje, el entorno, etc. Hermanos, estamos hablando del cielo y de la Nueva Jerusalén, que son invisibles. Estamos hablando del lugar donde viviremos eternamente. Algunos dicen que creerían en el cielo si lo pudieran ver. Por eso dudan. Con esa clase de fe jamás serán salvos cuando Dios llame su alma. Solo si en verdad cree, podrá ser salvo. Y en esta iglesia han podido ver innumerables pruebas del mundo espiritual. He explicado continuamente del mundo espiritual y ustedes han sido testigos del poder de Dios. Han visto el movimiento inusual de las nubes, de las estrellas y la aparición de la nada de miles de libélulas durante 2 horas. ¿Quién podría negar esto? ¿Quién podría desmentir esto? Todos ustedes lo han visto. Entender el mundo espiritual les ayudará en su crecimiento espiritual. Comprenderán cómo el Mar Rojo se dividió en 2 y cómo el río Jordán detuvo su caudal. Tan solo estos 2 ejemplos prueban la existencia del mundo espiritual que la Biblia menciona. Prueban también la existencia de un reino de los cielos y de un infierno. Retomando el mensaje. Sin embargo, lo que más agrada a Dios son las almas que llegan a la Nueva Jerusalén. Cada una de ellas irradiará el resplandor de estas 12 gemas que adornan los 12 cimientos de la Santa Ciudad, y de lo profundo de su corazón emanará asimismo ese especial aroma de su amor por Dios, y Dios lo aceptará con gozo. Hermanos, ya les he contado cómo Dios me reveló la interpretación de la Biblia. ¿Lo recuerdan? Desde un principio anhelaba con toda mi alma saber la palabra de Dios. Había muchos pasajes y versículos que no podía entender, y no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, el libro de Levítico y el de Apocalipsis, entre otros. Y aun cuando no los podía entender, los leí en forma completa. Asistí a muchas campañas de avivamiento para escuchar la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias realizaban esta clase de servicios al menos 2 veces al año. Así que yo iba a todos los cultos que podía.
Algunas veces iba solo y otras con mi esposa. No obstante ello, había muchos pasajes que no entendía. Incluso cuando le preguntaba, el pastor no podía responder a mis interrogantes. En una ocasión, un pastor me recomendó que leyera algunos libros que comentaban diversos pasajes de la Biblia. Así lo hice, pero eso tampoco me ayudó. Más bien, creo yo, podían llegar a debilitar la fe de un nuevo creyente. Esos textos explicaban relativamente bien algunos sucesos históricos. Sin embargo, no me ayudaban a entender algunos pasajes difíciles. Fui a numerosos centros de oración y asistí a innumerables campañas y servicios de avivamiento, pero tampoco me ayudaron. Deseaba conocer el corazón y la voluntad de Dios para vivir conforme a ella. Entonces, un buen día oí un testimonio impactante. Un hermano de la iglesia a la que en ese entonces asistía me lo contó. Un pastor, no recuerdo de qué iglesia, dijo que luego de orar intensamente, un ángel le reveló ciertos pasajes de la Biblia. No me acuerdo si eran solo unos cuantos versículos o todo un capítulo. Apenas escuché este testimonio, me puse muy contento y me dije, así que esa es la forma, ese es el camino. Y comencé a orar por ello. Le pedí a Dios que me explicara los 66 libros de la Biblia, sea a través de los ángeles o por su propia voz. Ese era mi pedido de oración. Me mantuve orando por ese pedido. Y pasó 1 año, 2, 4 años, 5, 6 y hasta 7 años. No me di cuenta que había pasado 7 años orando. Entonces, oí la voz de Dios que me decía, has orado por 7 años pidiéndome que te explique la Biblia. Ahora, yo mismo te la revelaré. Me pidió que citara algunos pasajes difíciles de entender para mí, y empezó a explicármelos uno a uno. Aún hasta ahora estoy recibiendo esta revelación de la palabra de Dios. Todavía no ha terminado. En algunas ocasiones, un solo versículo requiere una explicación de hasta 2 horas. Cada pasaje de la Biblia tiene un profundo significado. Hasta ahora no ha terminado esta revelación y ya no queda mucho tiempo para explicarlo todo. Pero vamos por buen camino. Hermano, no es nada difícil comprender la Biblia, ni el corazón, ni la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿acaso creen que cuando Dios me reveló la interpretación de los pasajes de la Biblia, me quedé sin hacer nada? Desde luego que no. ¿Para qué querría yo saber la palabra de Dios? Lo deseaba porque anhelaba conocer y comprender el corazón y la voluntad de Dios y porque quería vivir de acuerdo a ella. Cuando Dios me comenzó a dar estas revelaciones, yo las grababa en mi mente. Iba a la montaña de oración a orar y ahí recibía cada revelación y la oía hasta que llegaba a comprenderla toda. Aún hoy en día recuerdo lo que Dios me reveló hace 20 años o más. Cultivé la palabra en mi corazón y viví de acuerdo a ella orando intensamente. No la aprendí como mero conocimiento, sino que inmediatamente la puse en práctica. Si no lo hubiera hecho, no hubiera podido llegar al nivel del Espíritu. Lo hice inmediatamente. Todo lo que Dios me reveló, lo atesoré y lo cultivé en mi corazón para llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Yo pensé que al iniciar esta iglesia había alcanzado el nivel del Espíritu, pero poco después Dios me reveló que yo ya había llegado al nivel del Espíritu perfecto en el momento que fundé la iglesia. Y ahí pude comprender todo.
Entendí por qué cuando oraba los muertos resucitaban y los que habían sufrido quemaduras sanaban y su piel se regeneraba. El gas tóxico salía de las personas cuando se lo ordenaba. Como no había sillas de ruedas, la gente venía en camillas y regresaba a sus hogares caminando. Los enfermos de cáncer, leprosos y otras graves enfermedades eran sanados luego de mi oración. Creo que la primera vez que me invitaron a otra iglesia a predicar fue cuando era pastor de jóvenes. Recién me había graduado en el seminario y la iglesia donde iba a predicar quedaba justo en el pueblo donde había nacido. El pastor no me conocía, pero me había invitado a ese servicio. Y en ese culto, un leproso fue sanado. Nunca lo había visto antes. Él había sido invitado por la suegra de un hermano a quien yo conocía. Ella misma lo había traído al servicio. Y luego que fue sanado, dio testimonio de su sanidad. Hermanos, desde el mismo inicio de esta iglesia, el poderoso obrar del Dios viviente se manifestó en toda su majestad. Cuando oraba, las estériles concebían, y las piernas y los brazos fracturados se restauraban. Y es que ya había alcanzado el nivel del Espíritu perfecto, y Dios me había dado ese poder. Lo mismo se aplica a todos ustedes. Si realmente aman a Dios, si en verdad tienen la esperanza de llegar a la Nueva Jerusalén, si con todo su corazón quieren llegar al nivel del Espíritu perfecto, grabarán este mensaje en su corazón y lo pondrán por obra en su vida diaria. Si en verdad desean crecer espiritualmente y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llegar al nivel del Espíritu perfecto, deberán vivir por la palabra de Dios y hacer su voluntad, orar sin cesar y cultivar las 12 virtudes que representan los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido sobre la humildad o mansedumbre espiritual y sobre la pureza y santidad. Si desea que esta palabra se haga poder, fe y vida en su diario vivir, deberá saber la diferencia entre esta mansedumbre espiritual y la carnal o mundana. Y deberá orar para cultivar en su corazón esta clase de mansedumbre espiritual. Una vez que lo haya hecho, eso lo fortalecerá y será una forma de agradar a Dios y de recibir su amor. Asimismo, será un atajo para llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Si hace esto, no pasará mucho tiempo para que alcance esta medida del Espíritu. Si tiene este anhelo en su corazón y sus pensamientos están enfocados en las cosas eternas del cielo y no en las de este mundo, no necesitará que los pastores vayan a visitarlo. Si cultiva en su corazón lo que oye, no le llevará mucho tiempo llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a la Nueva Jerusalén y así regocijen el corazón de nuestro Dios y Padre Celestial. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón,
coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo.
Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.